Entonces, si recuerdan, estábamos mirando el problema de la urna. Problema de la urna, sobre el cual consistirá el quiz 34, que también hará parte del parcial. Entonces nos decían que en una urna teníamos 5 balotas negras y 4 blancas. Extraíamos 2 balotas al azar, una seguida de la otra. Ok. Mirábamos el caso 1. Caso 1, devolviendo la balota, es decir, extraemos una balota, la probabilidad son de que, por ejemplo, que salga negra o que salga blanca. Que salga negra, pues obviamente la probabilidad es 5 de un total de 9. Y que salga blanca, pues será el restante, 4 de 9. Bien, eso para la primera balota. Para la segunda balota, ¿cómo se devuelve? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Al devolverse la balota, pues las probabilidades no cambian. Bien. Y empezábamos a analizar cada una de las ramas. La primera rama que nos da la probabilidad de que ambas resulten negras. ¿Ok? Ambas baloticas negras. Entonces, probabilidad de la primera negra y la segunda negra. Y la intersección la asociamos con, con la I. Y ahí está. De ahí el nombre de la regla de la multiplicación, porque se multiplican entre sí las probabilidades. La segunda rama, pues, será que es un diagramita de árbol, ¿no? Es la probabilidad de que la primera sea negra, la segunda blanca y así sucesivamente. Como sabemos que todo nos quedó bien, porque al hacer la suma de todos los resultados nos tiene que dar 1. Bien. Ahora nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener ambas del mismo color? Si son ambas del mismo color, pues son los casos que están chuleados. Hasta ahí llegamos, ¿no? Ambas negras o ambas blancas. Observen que ahí esa O se vuelve la regla de la suma. La I es la regla de la multiplicación, como ya lo vimos, y la O la regla de la suma. Simplemente son sumas las dos probabilidades que tenemos acá chuleaditas y ahí obtenemos 41/81. Ahora si nos dicen cuál es la probabilidad de que ambas balotas sean de diferente color, recuerden que se van a extraer 2 balotas y se va a mirar el color en ese caso. Se extrae la primera, se devuelve y se extrae una segunda. ¿Cómo calcularíamos ese? Es decir, la probabilidad, caso B, hagámoslo ahora en rojo, B, bueno, llamémoslo C, el evento de que sean de diferente color. Balotas de diferente color. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de ese evento C? ¿Qué me dicen? Entonces ¿sería qué? Sería que la primera saliera negra y en ese caso la segunda, si son de diferente color. La primera negra y la segunda blanca, ¿cierto? ¿O qué? La primera blanca y la segunda negra. Eso es. Entonces ya tendríamos estos casitos de acá. Listo. Estos casos, ya simplemente es hacer esa operación. Entonces la primera negra y la segunda blanca. Negra la primera balota y la segunda blanca o, ¿cierto? Es decir, unión.
unión, la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda balotica de color negro, y ya hacemos, sin extendernos más, pues simplemente escribimos lo correspondiente. Que la primera sea negra y la segunda blanca, pues vemos que es este caso, que ya aplicamos la regla de la multiplicación, nos da 20 de 81 más, recordemos que la unión se nos vuelve más la primera blanca y la segunda negra, también 20 de 81. Es decir, 40 de 81. ¿Y qué observamos? Observamos que estos dos eventos, que ambas sean del mismo color o ambas sean de diferente color, son eventos complementarios. Sí, porque son eventos complementarios. Son eventos complementarios básicamente cuando obviamente son incompatibles entre ambos, ¿cierto? Son incompatibles. Y además cuando la suma de ambos nos dan 1, de una vez para que lo vayamos recordando, dos eventos son complementarios, sí son incompatibles. Entonces que ambas sean del mismo color es incompatible con que ambas sean de diferente color, ¿cierto? Y la suma da 1, veamos, 41/81 más 40/81, efectivamente nos da 81 de 81. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Recordemos bien eso cuando los eventos son complementarios. Entonces, también serán complementarios si decimos la probabilidad de que, según los pronósticos, la probabilidad de que llueva esta tarde, por ejemplo, en el nororiente de Bogotá es del 60%. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el evento complementario en ese caso? Que no llueva, profe. La probabilidad de que no llueva, ¿cierto? ¿Y de cuánto entonces debe ser la de que no 40%. llueva? Del 40, ¿cierto? Si de que llueva es del 60, entonces el evento complementario será de que no llueva y obviamente debe ser del 40% para que ambas nos den 1. Ok, bueno, muy bien. Entonces todo esto era el caso con devolución o con retorno. Ahora vamos a mirar el caso sin retorno. Bueno, ya lo he escrito acá, pero ese pues será el nuevo caso. Lo borramos de acá. Bien, entonces vamos a abrir una nueva página y miramos el caso 2. Este es con devolución o con retorno. Ahora el caso 2 sin retorno. Bien, si nos dicen sin retorno, ante el mismo problema, ¿no? El mismo problemita de la urna.
Recordemos cómo era nuestro problemita de la urna, una bolsa, una caja, como quieran. Tenía era qué, 5 balotas negras y 4 blancas. Bueno, entonces tenemos el primer caso, que salga la primera. La primera que salga de... Bueno, hagámosla en el mismo sentido que hicimos la otra. Primero miramos las balotas negras. Negra la primerita balota y negra la segunda balota. Ahora que salga blanca la primera. Bueno, blanca la primera y blanca la segunda. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Pues todas las otras, ¿no? La primera negra, la segunda blanca, o la primera blanca ¿cierto? Y la segunda negra. Bueno, ahora, ¿cómo cambian las probabilidades? ¿Cómo cambian? Bueno, la primera parte, pues no cambia porque es la primera que se extrae, ¿cierto? Entonces, extraer dos baloticas sucesivamente puede suceder así, blanca y negra, bueno, etcétera. Dos balotas sucesivamente sin devolución o sin retorno. ¿Ok? Sin retorno. Bueno, sin retorno ya suena tanto dramático, ¿cierto? Por ejemplo, muchos ambientalistas dicen ya los efectos que estamos causando en la naturaleza son sin retorno. La entropía. ¿Han escuchado ustedes de la entropía? Sí, los que estudiaron ya termodinámica, o ninguno estudió termodinámica. ¿Qué nos dice la entropía, el desorden, el caos que generamos en nuestro ambiente, ¿cierto? Entonces son efectos muchas veces sin retorno. Bueno, entonces veamos el primer caso. Entonces, este primer caso entonces será probabilidad de que ambas resulten de color negro. Negra la primera y negra la segunda balota. Bueno, que salga negra la primera balota, pues ya sabemos que son 5 de 9. Acá directamente estamos escribiendo esas probabilidades. O sea, la probabilidad de que la primera salga negra, ¿cierto? Y acá que vamos a escribir. Entonces, ya que la segunda salga negra, observen que depende, ¿cierto? ¿De qué depende? Ah, bueno, y una vez que vamos esta, la probabilidad de que la primera no resulte blanca es de cuánto el complemento, ¿cierto? 4 de 9. Bien, ahora decimos, si nos llegan a decir, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda balota resulte negra? Negra la segunda. Depende, ¿cierto? Entonces ahí decimos depende. ¿Depende de qué? Porque observen, que la segunda salga negra, la segunda balotica, podemos obtenerla de qué maneras. Podemos obtenerla por aquí o por aquí, ¿cierto que sí? Entonces en el caso anterior, ambas daban lo mismo, vean, negra la segunda, era 5 novenos y negra la segunda, 5 novenos, bueno, toda la misma probabilidad, pero ahora entonces depende, ¿ok? Depende qué salió la primera. ¿Por qué será? Porque en este caso decimos probabilidad de que salga negra la segunda balota
dependiendo de si la primera resultó también de color negro. Entonces ese depende o dado, te lo vamos a expresar así con una barrita vertical. Dado que, ¿listos? Dado que la primera resultó negra, ¿y qué pasa ahí? Si la primera resultó negra, pues le vamos a agregar vamos a extraer una balota negra. Entonces ya cuántas negras quedarían en la urna. Aló, aló, si me están escuchando. 4. Listo, muy bien, entonces quedan 4, ¿cierto? Perfecto, entonces la probabilidad es de 4 de 8 porque ya quedan en total 8 balotas. En cambio, si la primera salió blanca, entonces la probabilidad de que la segunda balotica extraída sea negra, dado que la primera fue blanca, en ese caso es de ¿cuánto? Observen, siguen estando las 4 baloticas porque la primera salió blanca, pero ahora también hay una menos. Entonces eso nos da 5 octavos. muy bien, 5 octavos. Si se dan cuenta, entonces, que la segunda sea negra depende de qué ocurrió en la primera. Entonces, por eso decir, probabilidad de que la segunda salga negra, negra la segunda, entonces será probabilidad de que la primera no resulte negra en ese caso, por la probabilidad de, ahora sí, de que la segunda también sea negra, dado que la primera lo fue. O, recuerden que esa se vuelve la regla de la suma, o este camino, la probabilidad de que la primera sea blanca, por ahora sí, la probabilidad de que la segunda balota sea de color negro, dado que la primera fue blanca. ¿Listos? Y ahí pues ya hacemos esa regla de la multiplicación, decimos probabilidad de que la primera sea negra y la segunda también sea negra, entonces es lo que estamos viendo acá, véanlo. Entonces será la probabilidad de que la primera sea negra, ¿cierto? ¿Por qué? Por la probabilidad de qué. O la probabilidad de que la segunda sea negra, ¿cierto? Dado que la primera lo fue. Y ya hacemos esa operación. Entonces, ¿cuánto nos da? Probabilidad de que la primera sea negra nos da 5 novenos. Y estas, de acuerdo a lo que hemos visto, nos da 4 octavos. Eso en total nos da ¿cuánto? 20 ¿de cuánto? 81, profe. 81. No, 81 era 9 por 9, ¿cierto? 9 por 8. Listo. En este caso era 4 octavos porque variaba, ¿cierto? Listo, 20 de 72 lo podemos simplificar. O bueno, dejémoslo así porque después vamos a hacer esas sumas. Bien, vamos con la segunda. La probabilidad de que la primera sea de color negro y la segunda sea de color blanco. Listo, entonces acá lo mismo, ¿no? ¿Esta probabilidad cuál es? Esta será la probabilidad de que la segunda sea blanca. Nuevamente depende de qué ocurrió en la primera, ¿cierto? Depende. ¿Mm? Depende, y entonces, ¿cómo nos queda? En este caso será 5 novenos. Bueno, esta será la probabilidad de qué? De que la segunda sea de color blanco, dado que la primera fue de color negro. Bueno, escribámoslo acá. Y eso definitivamente nos da. ¿Qué me dicen? La segunda blanca, dado que la primera fue de color 5 negro, octavos. 5 octavos.
3 ¿Sí, octavos. seguro? ¿Cuánto? 3 octavos. 3 octavos. 4 octavos, ¿no? Ah, 4 octavos. Eso sí, 4 octavos, porque observen. La primera salió de color negro. ¿Cuántas balotas quedan acá? Quedan 4 negras y 4 blancas. Ahora que la segunda sea de color blanco, pues es 4 de un total de 8. Y recuerden, siempre la suma de las diferentes ramas que salen de un mismo punto nos deben dar 1. 4 octavos más 4 octavos nos dan 1, así como acá, 5 novenos más 4 novenos. Vemos que esa sumatoria nos da 1. Bien. Bien, ahora veamos esta otra. Esta será la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera también resultó blanca. ¿Cuánto nos da? Observen, la primera salió blanca, quedan muy bien, quedan 3 balotas blancas de un total de 8. Y efectivamente, al sumar 5 octavos más 3 octavos, ahí tenemos 8 octavos. Bien. Listo, entonces ya simplemente es hacer esas operaciones. Por ejemplo, que la primera sea negra y la segunda blanca. Será 5 novenos por 4 octavos. Lo cual también nos da 20 de 72. La siguiente, esta es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea de color negro. Entonces la primera blanca nos da ¿qué? 4 novenos, ¿no? 4 novenos. Que la segunda balota sea de color negro, pues serán 5 octavos, lo cual, uy, creo que en este caso, curioso, todo nos está dando 20. Bueno, la última no debe dar 20, ¿no? Porque ahora sí, esta es la última, la probabilidad de que ambas sean de color blanco. Blanca la primera y blanca la segunda. La primera blanca entonces nos da 4, ¿qué? 4 novenos. Y la segunda también blanca, esa nos da 3 octavos, lo cual ahora sí nos da 12 72avos. ¿Qué pasa si sumamos todo? Entonces tenemos 20, 40, 60, más 12, 72 de 72, lo cual, sin lugar a dudas, es igual a 1. ¿Ok? Listo. Bueno, acá habíamos mirado la probabilidad de que la segunda salga de color negro, véalo. Entonces tendríamos esta, que después vamos a mirar esta como la probabilidad total, ¿cierto? Probabilidad total de que la segunda sea negra. Hay que contemplar los diferentes escenarios. Recuerden que el ingeniero tiene que saber esos diferentes escenarios. Entonces, ¿cómo obtiene la segunda de color negro? Por este camino o por este camino. ¿Listo? Vean lo que ahí de una vez nos va saliendo, lo que luego llamaremos la ley de la probabilidad total. ¿De qué maneras en total se puede obtener la segunda de color negro? Ok. Te lo podemos calcular. Vea, la primera daba ¿qué? Observen que esta probabilidad de N1 por probabilidad de N2 dado N1, a la postre se nos vuelve la misma probabilidad de que la primera sea de color negro y la segunda sea de color negro, ¿cierto? Que fue lo que hicimos acá en este cálculo. ¿Ok? Y esta es la probabilidad de que la primera sea de color blanco y la segunda sea de color negro, ¿cierto? ¿Qué fue lo que obtuvimos en este otro cálculo? Véanlo acá. Entonces son estas dos. Bueno, y ya es cuestión de hacer la operación. Entonces 20 72avos, en ese caso nos da 20 72avos y acá también 20 72avos, es decir, 40 de 72, esa sí la podemos simplificar a
Listo, ¿qué le podemos sacar? Bueno, si le sacamos mitad, 20 de 36, le podemos sacar inclusive cuarta, ¿cierto? Cuarta nos daría ¿qué? E inclusive más. ¿A cuánto lo simplificamos? ¿Mm? Finalmente, ¿a cuánto? A 5 novenos, ¿cierto? Bueno. Eso es, pero igual que hicimos ahora, podemos calcular diferentes probabilidades. Por ejemplo, la sea, ¿cómo le llamamos acá? El evento C. Balotas de diferente color. Ah, bueno. Entonces, que las balotas sean de diferente color. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo calculamos la probabilidad de ese evento C? Balotas de diferente color. ¿Qué caminos tomaríamos? La probabilidad de n y b, n1 y b2 más la de b1 y n2. Muy bien, eso sería. Entonces será la probabilidad de que la primera resulte de color negro y la segunda de color blanco. O, ¿cierto? Esa O, recuerden que se vuelve la unión. O la probabilidad de que la primera sea de color blanco y la segunda de color negro. Ahí está. Balotas de diferente color. Entonces, N1 y B2, N1 y B2, véanlo, por acá lo tenemos, y se nos dio 20/72. Más B1 y N2, B1 y N2, bueno, también nos da 20/72. Entonces nos da 40/72, también nos da 5 novenos. Ok. Bien, ahora podemos pensar en el evento de que las balotas sean Profe, ¿podría volver a explicar ese evento? El de que sean Listo, mira, el evento C, las balotas sean de diferente color. Entonces, si son de diferente color, entonces haríamos el recorrido de que la primera sea de color negro y la segunda sea de color blanco, ¿cierto? Entonces es esta ruta, negra la primera y blanca la segunda, que es lo que tenemos acá, negra la primera y blanca la segunda. O, ¿cierto? O podríamos tener la opción de que la primera salga blanca y en ese caso la segunda sea de color negro. Es decir, blanca la primera y negra la segunda. Recuerde que esa O se nos vuelve una unión. O blanca la primera y negra la segunda y ya es cuestión de hacer las operaciones. Entonces esta primera ya tenemos que es 20/72. La O la asociamos con la suma. Y blanca la primera y negra la segunda también es 20/72. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya le queda más claro? Sí, señor, profe. Ahora veamos la segunda. Entonces usted mismo dígame, ¿cómo obtendríamos las balotas de diferente color? ¿Cuál sería la primera ruta que consideraría? De igual color, profe, será. Perdón, esa es sí, de igual color. Del mismo color o de igual color. Pues, Entonces, sería que salga negra y blanca. O sea, muy bien, los dos extremos. muy bien, ambos extremos. Negra la primera y negra la segunda, o ambas negras, o ambas blancas. ¿Listo? Eso quiere decir que la probabilidad de este evento D es la probabilidad de ambas negras, negra la primera balota y negra la segunda balota, o ambas balotas blancas, blanca la primera y blanca la segunda. ¿Listos?
Entonces en la primera ruta vemos la primera negra y la segunda negra, eso nos da en total 20 de 72. O ya sabemos que se nos vuelve la regla de la suma y ambas blancas era que 12 de 72. ¿Listo? Lo cual nos da ¿qué? 32 de 72. ¿Listo? Y eso la postre se podrá simplificar como ¿qué? Como 4/9, ¿cierto que sí? Vea, si le sacamos octava ambas. 8 por 4, 32 y 8 por 9, 72. Y nuevamente vemos que estos dos eventos son complementarios, porque la suma da 1 y no pueden suceder ambos al mismo tiempo, son incompatibles. O son de diferente color o son del mismo color. ¿Listo? Bueno, ¿qué me dicen? ¿Sí quedó claro el problema? ¿Dudas, inquietudes, comentarios hasta este momento? Ahí no me quedó claro lo de la compatibilidad. O sea, No, yo tengo entendido que compatible es cuando elementos de uno le pertenecen al otro también, ¿no? compatibles, sí, correcto. Entonces, complementarios. Complementarios. Entonces decimos que para que sean complementarios deben ser incompatibles. Acá vemos el incompatible ya al evento como un todo, ¿no? Como un todo. ¿Listo? Entonces, obsérvelo como un todo. Entonces, que las balotas o sean de diferente color o sean del mismo color. Entonces, en su totalidad, el evento C y el evento D son incompatibles en ese sentido porque no pueden salir las dos balotas, ¿cierto? No pueden compartir elementos en común en el sentido de decir que fuera posible que fueran del mismo color y al mismo tiempo de diferente color, ¿no? O son lo uno o son lo otro, ¿cierto? Incompatibles. Y además de eso, que la suma de los dos nos tiene que dar 1. ¿Sí? Sí, ya le queda más claro. En ese sentido vemos que ambos son complementarios. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud, duda, comentario? No, bueno, entonces con esto ya estamos. Sí, cuéntame. Cuando son con retorno también nos tiene que dar todo uno, ¿no? La suma de todos los eventos, ¿no? Si consideramos todas las ramas, sí, nos tiene que dar 1, como efectivamente. Observa, O sea que devolvámonos. Devolvámonos, este era el caso devolviéndose. Entonces, mira, ahí efectivamente sumamos y nos daba 81 de 81, lo cual nos da 1. Y cuando hicimos los dos, consideramos los dos eventos de interés que fueran de diferente color o del mismo color, también vimos que son complementarios. Porque una nos dio 41 de 81 y la otra 40 de 81. Sí. ¿Y voy a agregar algo más? No. no. Ok. Bueno, entonces con esto estamos ingresando ¿a qué? Ingresando al campo nada menos que de la probabilidad condicional. Condicional. De la condicional, esa es muy importante porque es cuando ya tenemos datos históricos, ¿cierto? De algo que ya ocurrió
Observen que acá nos dicen probabilidad de obtener la segunda balota negra, dado que ya se tiene información de lo que pasó antes, ¿cierto? Y esa nos afecta. Entonces, por eso decíamos, depende. Que la segunda sea de color negro depende de qué ocurrió con la primera balota. Ok. Bueno, entonces ya eso es probabilidad condicional, urna sin retorno, y eso nos trae a la probabilidad condicional o condicionada. ¿Listos? Bueno. Entonces, para seguir ampliando este tema, entonces yo les preparé un jueguito, vamos a jugar ahora. Un momento de una actividad lúdica. Entonces ingresemos a seactuario.com. Probabilidad condicional, y ahí vamos después de que terminan los quizzes. Vamos a ir allí a más abajo. La sección de quizzes, luego viene la sección de juegos y calculadoras de análisis. Vamos con este jueguito. Juego de probabilidad condicional, prueba y respuesta. Entonces un jueguito sencillo, pero nos va a permitir mirar cómo cambian las probabilidades. Así como lo vimos en la urna, ahora ante una información determinada. ¿Listos? Bueno. Entonces, a ver, un voluntario que lo quiera leer. Usted y Wilson desde actuario.com lanzan un Y par de también de dados. la... Wilson trata de encontrar, Sí. Wilson trata de encontrar su número y lo propio hará usted. Ganará el que primero encuentre el número del otro jugador. Para ello se basará en varias de las preguntas indicadas. Primero se sorteará quién comienza al presionar los siguientes botones. El primero para usted y el siguiente para Wilson. Que escoge un primer número aleatorio. Usted lo presiona esta vez por Wilson, luego de escoger su número. Ok, muy bien. ¿Listos? Entonces, sí, claramente, entonces, Wilson, yo como creador del juego, entonces, a nombre de seactorio.com, bueno, y también de la USB. Entonces, el aplicativo, pues, va a estar a nombre mío, que yo hice el aplicativo. Entonces, dicen ustedes, van a jugar entonces contra Wilson, en ese caso el algoritmo que desarrollé, ¿cierto? Contra el algoritmo. Listo, entonces vamos a lanzar un par de dados. Entonces imaginémonos que lanzamos el par de dados. Vamos a agregar acá una página y vamos a tomar los datos acá. Se llama el juego prueba y respuesta, porque cada vez que vamos probando y obtenemos una respuesta que nos va ¿a qué? A dar una orientación de cómo es ese numerito, ¿cierto? Listo, entonces vamos nosotros a lanzar primero el dado. Entonces imagínense que lanzamos entonces el dado. Entonces, a ver, que lo lancé. A ver, ¿a quién le preguntamos? Iván, lance un dado. Lance un dado mentalmente. ¿Qué número le salió? 5. Listo. Te lanzamos el dado y nos salió un 5. Ese es el que va a tratar de encontrar el
sistema, ¿cierto? Ah, bueno, todavía falta el otro. Porque estamos diciendo un par de dados, no solamente uno. Entonces ahora Leslie lanza un dado. Dinos qué número te salió. 3. 3. Listo. Entonces, quiere decir que el número en total, bueno, saldrás adelante, ¿no? Bueno, acá estamos con la vista frontal. Entonces, 8. Luego el algoritmo mío va a tratar de encontrar ese número 8. Y al mismo tiempo nosotros vamos a encontrar el número. Listo, el número que el algoritmo selecciona aleatoriamente de un espacio muestral de 12, ¿cierto? Como el experimento aleatorio es lanzar un dado, un par de dados. Entonces diríamos, ¿cuál es el espacio muestral? Llamémoslo espacio muestral 1, porque luego vamos a mirar que el hecho de tener información ya nos cambia la estructura probabilística. Inicialmente, ¿cuál es el espacio muestral? O sea, ¿cuántos números posibles podrían haber resultado? O pueden, sí, puede tener el sistema. Listo, ¿y cuáles números? Sería 2. Bien, el 2. De ahí en adelante, ¿cierto? Hasta el 12. Ok. Listo. Entonces ahora, como también será muy importante quién inicia el juego, entonces ahí se sortea. ¿Quién va a iniciar? La idea es que se van a hacer una serie de preguntas. ¿Será que el número es primo? ¿Será que el número es par? ¿Será que es mayor a tal número? ¿Será que es menor a tal otro? O finalmente será igual a tal número. ¿Es tal? Listo, pero entonces sorteamos quién inicia. Entonces acá va a salir el número de ustedes. Vamos a mirar un número aleatorio de 1 a 100. Salió el 26 y ahora va a salir un número aleatorio de 1 a 100 para el algoritmo. Entonces en ese caso ganó el algoritmo por 2. Entonces turno inicial de Wilson. Entonces pregunta Wilson, ¿el número es par? ¿Sí o no? ¿Qué decimos? Recordemos que el número que nosotros obtuvimos fue el número 8. Le vamos a dar información del 8. Y nosotros le vamos a pedir información del número que obtuvo el algoritmo. ¿Ok? Entonces, como fue 8, le decimos sí, sí es par. Listo, ahora turno de ustedes. A ver, ¿quién quiere preguntar? Bueno, empecemos con las damas. A ver, ¿quién? Ya le preguntamos a... A ver, Daniela, pregunta. ¿Qué querrías tú preguntar? ¿Es primo, es par, es mayor a? ¿Mayor que tal número, menor que tal número? ¿O ya directamente es el número tal? Ya sabes que... Ya sabemos que el número es cualquiera de estos. 2, 3, 4, hasta el 12. ¿Es primo? Bueno, ¿es primo? Entonces le preguntamos, se dice que no. Observen, ya tenemos un primer evento. De ese primer evento vamos a decir el evento A es encontrar el número, ¿cierto? Acertar el número de mi algoritmo, del algoritmo Wilson en este jueguito. Entonces, en el primer caso, la probabilidad de encontrar A era de ¿cuánto? Díganme, ¿de cuánto es la probabilidad de encontrar el numerito A? De 11, ¿no? O sea, 1 1 en de 11, 11. ¿cierto? Eso es un número cualquiera de los 11. Ahora ya tenemos un evento B. Un evento B que nos dicen que el número que dijo que era primo o que no era primo. Es primo no, véalo, no.
Entonces el evento B no es primo. No es un número primo. Listo, ya con esa información cambia toda la estructura. Entonces ahora, ¿cuál es nuestro nuevo espacio muestral? Eh, los pares sin el 2. Eso de los pares sin el 2. Ok, está bien, entonces el 2. Sí, porque dice que no es primo, ¿cierto? Entonces no es primo, ¿cuál es? Muy bien. Entonces el 4, ¿cierto? El 6, el 8. ¿Y qué opinaríamos del 9? El 9 tampoco es primo, ¿cierto que no? Sí, también podría ser, profe. Sí, sí, cierto. También puede ser el 9. El 9, el 10 y el 12. ¿Sí estamos? Entonces quiere decir que ahora nuestro número está acá, porque dice que no es un número primo. No es un número primo, entonces quitamos a todos los primos. Quitamos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Y entonces ahora lo que vamos a tener es la probabilidad de acertar el número, dado que ya sabemos que no es un número primo. Y ahora, ¿de cuánto es nuestro chance de encontrar el número? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el chance o probabilidad de hallar ese numerito? De 1/6. Muy bien, 1 en 6. Observen que se incrementó. Antes era 1 de 11, había mucho más posibilidades, o la probabilidad era mucho más bajita, ¿cierto? Porque había una mayor cantidad de números. Ahora la probabilidad es que es más alta, ya es de 1 en 6, porque se redujo el número de posibilidades, el número de posibles números. Ok, pero bueno, primero nos toca responderle a Wilson. Ahora dice, el número es par, ¿qué decimos? Ay, perdón, ese ya lo hemos respondido. Ahora preguntan, ¿es mayor que 7? Sí, sí ¿Sí es o no? mayor. Sí, profe. Es mayor que 7, ¿cierto? Porque nuestro número, recuerde que ahí estamos jugando contra el algoritmo. ¿Y nuestro número era cuál? El 8. Entonces el 8, mayor que 7, sí. Te le decimos sí. Sí es mayor que 7. Ahora vamos a preguntar nosotros. Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar? Diego, bueno, Diego, pregunta. No, Pregunta, Diego, a ver, ¿qué preguntaría? Recuerde dónde estamos. Nuestro espacio muestra la hora es este, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. ¿Qué preguntaría usted? Las preguntas que quedan disponibles ¿es par, es mayor a tal número, es menor a? Podemos escribir el número que queramos comparar o directamente es igual a tal. entonces sería número grande o no. Perdón, que no alcanzo a escuchar. Pues ahorita preguntar si es mayor o menor que Listo, ¿es mayor a qué? entonces sería escoger como la mitad, ¿no? Bueno, Hay que mm, recuerda que bueno, solamente puede preguntar mayor que, no dice mayor o igual. ya, Entonces, ¿cómo se llama? may- Bueno, es bueno, par, ¿no? Entonces sería eh, mayor que 7. mayor que 7. Bueno, preguntemos entonces, ¿es mayor que 7? Listo, le preguntamos y nos dijo que sí, véalo. Sí es mayor que 7, entonces ya tenemos un tercer evento conocido. Ese llamémoslo el evento C. C, el número es mayor que el 7. Inmediatamente nos cambia nuestra estructura probabilística. Tenemos un nuevo espacio muestral, que sería ¿cuál? Pensé que en el espacio muestral del B va el 9. Cuéntame.
que creo que usted se equivocó y porque puso los pares, pero puso el 9 en el espacio muestral del B. Pares, no, era primo. Sí, No es primo. Por eso, y como no era primo, pues eran pares, ¿o no? ¿O estoy tomando mal? Oye, me confundí. sí, pero el nueve no es primo. Ah, ok, ya, ok, te estaba viendo de otra forma. Vale, vale. Qué pena. Sí, es que son los que no son primos. No son primos, porque dijo que primo no era. Listo, ahora dice, es mayor a 7. ¿Cuáles son los mayores a 7? De lo que nos queda. ¿Qué me dicen? Entonces ahora los posibles números, entonces descartamos el 4 y el 6, que son menores que 7. Entonces nos quedan el 8, el 9, el 10 y el 12. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, entonces ahora, ¿cuál es nuestra nueva probabilidad? La probabilidad de encontrar nuestro número, dado que nuestro número no es un número primo, ¿cierto? No es un número primo y además es un número mayor a 7. Observen. Entonces, ¿de cuánto nos debe dar eso? Esa probabilidad. Un cuarto, ¿no? Un cuarto. Ok, muy bien. Entonces, nuestra probabilidad es un cuarto. Ahora le toca el turno a Wilson. Pregunta Wilson. ¿Es el número 10? Te le decimos que no, ¿cierto? Porque no es el número 10. Responder. Listo, ahora el turno nuestro. Bueno, entonces, ¿quién quiere preguntar? Ahora, Erika. Haz tú la pregunta, Erika. Recuerda que ya nuestro espacio muestral está acá. El posible número que estamos tratando de encontrar es el 8, 9, 10 o 12. A ver, ¿qué preguntaría? ¿Qué pregunta usted de las que nos quedan disponibles? ¿Es menor a tal o de una vez se va a lanzar a preguntar algún número específico? ¿Qué nos dice Erika? Erika, si quiere entonces, la pregunta si no tiene micrófono acá por el chat. Bueno, parece que Erika no quiere participar en el jueguito. Bueno, entonces preguntémosle sí, que sí es par. Listo. Erika, ¿es par? Listo, dice que no. Es par, dijo que no. Muy bien, y ya al descartar el par, ahí sí ya quedamos a El punto 9, de ¿no, encontrar la profe? respuesta, ¿cierto? De ese evento de... Uy, ¿qué pasó? El evento D dice... No es un número par. ¿Listo? Muy bien, entonces la única posibilidad es que sea el número 9, ¿cierto? Es el único que nos queda. Y entonces ahora sí, la probabilidad de encontrar el número, dado que el número ¿qué? No es un número primo, 9 no es primo, y además es un número mayor que 7, y además no es un número par, pero ya sabiendo número par, dadas las otras condiciones, ¿no? Entonces definitivamente nuestra probabilidad es de una en una. Entonces, en este momento ya es del 100%. Pero todavía nos toca responderle a Wilson. ¿Y qué preguntó Wilson? ¿Es el 8? Caramba, nos ganó, vea. Nos ganó porque ahora que nos toca decirle, pues que sí, el número es el 8, ¿cierto que sí? Porque ¿cuál era nuestro número? El 8, vea. Nos ganó. ¿Qué pasa si le decimos mentiritas? Digámosle, por ejemplo, que no. Hagámosle mentiritas a ver si le podemos ganar al sistema. Y ahora sí le decimos, es el
¿Cuál era? Espero que me vaya a equivocar. Es el 9, ¿cierto? Vea, es el 9. Responder. Dice, felicitaciones, he ganado. Ah, pero ahora nos toca ingresar nuestro número para que él nos valide a ver si no le hicimos trampa. Entonces, ¿qué le decimos entonces? No puede ser el 8, entonces ¿cuál le colocamos? ¿Qué creen? El 10. El 10. Bueno, digámosle que el 10. Lo siento, su triunfo no es válido. Ah, no nos validó el triunfo, ¿sí ve? No se le pudo hacer trampa al sistema en este caso, que ya de acuerdo a la secuencia lógica y a las respuestas que le habíamos dado, no es posible que fuera el 10, porque en el primer caso nos dijo que, bueno, si es par, dijo que sí. Si es mayor que 7, le dijimos también que sí, pero ya de acuerdo a la lógica, no debía, bueno, no daba que fuera el 10, ¿sí? Habría que mirar el algoritmo. Bueno, entonces ahora ustedes van a ver si les quedó claro. Ahora ustedes van a jugar y me va a mostrar a ver quién le logró ganar al sistema. A ver, 5 minutos para que hagan la actividad ahora ustedes mismos. Entonces lancen ustedes su par de dados mentalmente. Lancen el par de dados y realicen el juego a ver. Bueno, ¿listos? ¿Quién nos quiere compartir el juego que obtuvo y que le ganó al algoritmo? ¿Quién ya pudo ganar? Aló, aló, aló. Todavía no. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo vas? ¿Le pudiste ganar? No, profe, perdí. ¿Perdiste? Ay, caramba. Giancarlo, ¿le pudo ganar al sistema? No, profe, me ganó en el anterior turno. Sí, vea. Profe, a mí no me valía la respuesta. Dice que no. Ah, le hizo trampita al sistema. ¿Sí le hizo trampita? O... No, profe, no, yo lo hice bien, bien, y no digo, profe. Y no le da. Ve, ¿qué será? Si quieren nos muéstrenos a ver y yo le valido sí. Porque eventualmente una de cada... Ah, bueno, ya por acá nos comparte David Ricardo un juego. A ver, dice que... Listo. Ah, bueno, en ese caso David Ricardo inició, ¿cierto? Inició. Bueno, ya cuando se inicia, nos ve que al iniciar es una gran ventaja. Por eso se sortea quién empieza. De la estrategia, ¿cuál era? Bueno, vea que a él sí le validó su triunfo. Felicitaciones, su triunfo es válido. ¿Listo? Bien, ¿y cuál fue el número? El 4. Entonces preguntó que si era primo, no. Bueno, ahí ya redujo posibilidades. Que si era mayor que 9, no. Que si es menor que 5, sí. Listo, y ahí lo encontró. Bueno, excelente. Entonces, Mira, ya tienen profe, ahí una... te compartí. A ver, venga, miramos a ver por qué no se lo está validando. Entonces, en ese caso, también inició usted, vea, también inició ahí ahí ya es una ventaja. No, profe, inició la máquina. Mi número 71, no, vea, lo dice que su número fue el 71 del sorteo. Y el del algoritmo fue el 76, usted debió iniciar. Entonces, su primer turno, bueno, finalmente, ¿cuál era el número? El 11. El 11, y dijo, ¿es un número primo? Entonces sí, luego preguntó que si es mayor que 6. Listo, sí. Ay, de una vez usted acertó que ya era el 11. Uy, bueno.
Ahí de una vez se lanzó al ruedo, ¿cierto? Y entonces dice que su número, a ver por qué no se lo validaron. Dice su número era el 9, ¿no? Dice, ¿es primo? No. ¿Es mayor que el 8? Sí. Ah, bueno, es que ahí falta otra pregunta, ¿no? 1, 3, 5. ¿Es el 12? No. Bueno, ahí como que falta. ¿Qué otra pregunta le hizo el algoritmo? ¿No recuerda? No, profe, es que no me hizo más. Y, o Ah, sea, él estoy seguro que empezó la máquina. ¿estás seguro que? Pero no puede ser porque dice que su número es 70. Siempre empieza el número mayor, ¿no? La ¿Cómo? máquina sacó 76. Ah, empieza el número mayor, sí, tiene razón. Entonces sí, empezó la máquina. Es primo, no es mayor que el 8. Sí, Pues el 9 no es primo, ¿no? sí, el 9 no es primo. Bueno, tendré yo que chequear a ver por qué. Pero bueno, sí, ahí el triunfo es válido. Por El 9 no es alguna. mayor que 8. No, sí está raro. Ahí está curioso porque es como si hubiera alguna preguntita por ahí que hubiera fallado. Bueno, entonces lo importante del jueguito es que vemos cómo se cambia la estructura probabilística a medida que vamos obteniendo información. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, ahí que me toca chequearle a ver por qué será que se están presentando esos casos de que no les está validando el triunfo en algunas ocasiones, en algunas raras, en algunas pocas y excepcionales ocasiones. Entonces voy a tener en cuenta esa ruta para chequear esa ruta que usted planteó, a ver qué pasó. Porque básicamente lo que hace el algoritmo es ir siguiendo las rutas, así como diagramitas de árbol, ¿cierto? Entonces dice si es parsi o no, entonces las diferentes posibilidades de acuerdo a estas preguntas. Sí, eso es así es como está programado el algoritmo. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Ahí les queda la inquietud, los que no lograron ganar, pues que vuelvan y ensayen a ver hasta que logren el éxito en este jueguito. Bueno. Entonces continuamos. Ahora nos dicen precisamente, vamos a mirar la probabilidad condicional, pero ahora lo vamos a mirar desde el punto de vista de una tabla de contingencias. ¿Listo? Tabla de contingencias. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura. A ver, ¿quién la quiere leer? Ahora una voz femenina. Escuchemos a una voz femenina que no la lea. Una voluntaria. No, a quien no le he preguntado hoy. Ay, tica, como que sí le pregunté ya. Leslie también. A Daniela como que también le pregunté ya, ¿cierto? Bueno, ¿quién lo quiere leer? ¿Lo quiere leer Leslie? Leslie, por favor. Entonces hagamos la lectura de esta parte que estoy marcando acá. En muchas ocasiones se obtiene información parcial acerca de un experimento aleatorio antes de que sea conocido el resultado final. Con base en la información dada, se cambia la estructura probabilística de los posibles resultados, ya que, por ejemplo, habrán algunos de los posibles resultados que ahora sí tienen certeza de que ocurran o no. Iniciamos con un ejemplo. Los resultados de una encuesta sociológica acerca de la actitud política progresista o conservadora, realizada sobre 334 universitarios de ambos sexos, de 18 a 25 años de edad, están registradas en esta tabla. Ok, gracias.
Bueno, muy bien, entonces vemos. Esta es una encuesta, bueno, aparece ahí en el libro de Walpole, ahí están los datos, y de hace no mucho tiempo, hace menos de, bueno, bueno, mucho tiempo, así entre comillas, de pronto a ustedes les parecerá mucho, ¿cierto? Porque si decimos hace menos de 10 años, algunos dirán, uy, 10 años, la mitad de su vida, ¿cierto? De pronto alguno tenga 20 años, sería la mitad, pero bueno. Pero bien, entonces observen que dice actitud política progresista o conservadora. Listo. Sí, es de Estados Unidos, entonces nada, no tiene ninguna relación acá con algún movimiento o partido político que tenga alguno de esos nombres, partido conservador o partido progresista. Más bien es en qué sentido, bueno, ¿qué entenderían ustedes como una actitud progresista o actitud conservadora? En general, en general. No, ni idea. Ni idea qué querrá decir una actitud progresista o una actitud conservadora. Dice que son Pues no son como los opuestas, partidos ¿cierto? políticos, profe, ¿no? Pero Es no como propiamente el las partido actitudes político, frente a sino la actitud. Sí, cuéntanos. la situación, frente a los ámbitos cotidianos. Frente a algunos ámbitos. Muy bien, frente a algunos ámbitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran películas relativamente viejas por allá de Inglaterra, ¿cierto? Unas que pasan muchísimo, por ejemplo, ¿estas de qué? Esta se me fue la paloma, pero bueno, en algunas películas se observa, por ejemplo, de hace 100 años, se observan que son sociedades tremendamente machistas, ¿cierto? Las mujeres no tienen derecho al voto, ¿cierto? No trabajan, sino que están ahí, ni siquiera heredan, entonces, entonces se ven situaciones tremendas con respecto a ellos, ¿cierto? Entonces, películas típicas como qué, bueno, ahorita han salido muchas, por ejemplo, Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, ¿sí? ¿Sí han visto algunas de esas? O, por ejemplo, en el ámbito de los negros también, de la raza negra. Entonces, si vemos también situaciones como la esclavitud, luego situaciones como el qué, como también el derecho de la raza negra al voto o el derecho al trabajo. Bueno, entonces en su momento fueron actitudes que conservadoras y fueron precisamente personas que alzaron su voz y comenzaron a pedir más derechos. Entonces esa fue una actitud progresista en ese momento, cambiar el statu quo, cambiar la sociedad como era que planteaban las cosas. ¿Ok? Entonces hoy en día, ¿en qué lo vemos? Hoy en día, por ejemplo, lo del aborto, eso se va con... La actitud conservadora es oponerse al aborto, la actitud progresista sería que estar a favor del aborto, por decir algo, ¿sí? No estamos diciendo que sea bueno, que sea malo, pero bueno, en general lo vamos a considerar actitud progresista como cambiar la perspectiva que la sociedad tiene sobre algo. Entonces la perspectiva generalmente ha sido ¿qué? En contra del aborto. Entonces de pronto una actitud progresista es la que busca cambiar esa perspectiva, ¿ok? Y busca precisamente que se legisle y se cambien las leyes con respecto al aborto, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, en otras situaciones, ¿qué más podríamos ver como progresista o conservadora? Por ejemplo, en cuanto al trabajo.
Entonces, tradicionalmente la gente trabajaba en una empresa hasta que se pensionaba, ¿cierto? Entonces se casaban con esa empresa. Algunos dicen que Entonces decimos, por ejemplo, que algunas personas se institucionalizan. Cuando decimos esta persona está institucionalizada, es que está en determinada empresa y ya no concibe, ya es, digamos, su zona de confort, ¿sí? Está totalmente institucionalizado en el sentido de que si fuera por esa persona, se queda ahí en esa empresa todo el resto de la vida. Ya actitudes más progresistas se han visto en las juventudes que ya no buscan quedarse en una empresa toda la vida, sino estar cambiando de empresas en la medida de lo posible. Inclusive se ha dicho mucho que las últimas generaciones a veces no duran ni más de un año en una empresa. Entonces eso también, pues para algunas empresas les puede resultar también un tanto incómodo porque digamos capacitar, volver a conseguir un personal, ¿sí? No es en muchas ocasiones tan fácil. Ok. Una sociedad muy conservadora en ese sentido es la japonesa, ¿cierto? Ya se dice que no, las grandes empresas japonesas entonces se vuelven como una gran familia, ¿sí? Y los trabajadores japoneses llegan a esa empresa y ahí sí ya es para toda la vida, ¿ok? Y ahora, pero como todo cambia, ahora último leí un artículo, creo que en la BBC, donde hay un movimiento bien interesante, ¿no? Precisamente como para cambiar esa actitud tan conservadora, algunos trabajadores con la ayuda de una empresa especializada en ese ámbito buscan desaparecerse, se desaparecen de su familia, de las empresas. Cosas curiosas, ¿no? Hay empresas para todo. ¿Ustedes vieron la película esta de El Juego? No, profe. Con Michael Douglas, ¿nunca la vieron? Que el hombre es millonario, ha tenido una vida bastante estricta y asimismo lo típico de los millonarios, ¿cierto? Una total usura, prácticamente no es casado ni nada, porque todo por su empresa. Y entonces el hermano, el hermano contrata a esta empresa que hace lo del juego para cambiarle radicalmente la vida. Sí, y a la final el hombre prácticamente le destruyen su estilo de vida. Lo llevan a la ruina, pero todo es simulado, ¿no? Es como una simulación. El hombre llega a tal nivel de desespero porque hasta se simula que accidentalmente mata al mismo hermano, que el hombre termina lanzándose de un edificio y ya cuando se lanza del edificio cae sobre una lona y una cantidad de gente lo esperaban ahí y lo aplauden y le dicen, bueno, vuelves a renacer. Sí, una película interesante ahí está para que la miren, El Juego. Entonces, vea que están surgiendo empresas como esa japonesa que les digo, que hacen cosas un tanto extrañas. Bueno, muy bien, entonces veamos acá qué nos dice esta tablita. Entonces nos dice el evento A son los varones y el evento complementario, en ese caso, los que no son varones, pues son mujeres, ¿cierto? Acá desde la perspectiva de las personas que se encuestaron. Bueno, también tenemos el evento B, que tienen actitud progresista, y el evento complementario, pues serán los que tienen actitud conservadora. Bien, entonces observamos ahí algunos datos. Por ejemplo, total de varones, ¿cuántos son? Miramos la columna, total de varones, entonces hay 51. 145. Ah, sí, profe. 196, profe. 145 con actitud progresista y 51 con actitud conservadora para un total de 196 varones. ¿Ok?
Lo mismo mujeres, hay 42 mujeres con actitud progresista y 96 con actitud conservadora para un total de 138 mujeres. Sí, entonces esta forma de cruzar información con diferentes eventos o perspectivas es lo que se llama una tabla de contingencias. Si ahora miramos la actitud progresista, pues hay 145 varones con actitud progresista y 42 mujeres para un total de 187. Y de la misma manera, 51 varones con actitud conservadora y 96 mujeres con actitud conservadora para un total de 147 mujeres y un total de 334 estudiantes universitarios entre 18 y 25 años de edad, listo, que se encuestaron. Bien, entonces esos son los eventos, observen, eventos o sucesos. A, ser varón, A', ser mujer, B, tener actitud progresista, B', tener actitud conservadora. Y si miramos algunas probabilidades, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar entre estos estudiantes a un varón con actitud conservadora? ¿Qué diríamos? A un varón o más bien a un varón y que tenga actitud conservadora. Sería 51 sobre 196. Ok, varón y actitud conservadora. Entonces sí, son 51. Pero como en general es un estudiante que sea varón y tenga actitud conservadora, entonces sería 51, pero relacionado al total. No a 196, sino a los 334. ¿Ok? Entonces podemos escribir algunos eventos acá. Veámoslo. Bueno. Entonces decimos probabilidad de que sea un varón y tenga una actitud conservadora. Probabilidad de A y B'. A varón y actitud conservadora. Entonces dijimos que son ¿qué? 51 de 334. ¿Ok? Y así sucesivamente podríamos mirar si se selecciona aleatoriamente un estudiante, ¿cuál es la probabilidad ahora de que sea mujer y tenga actitud progresista? Mujer, entonces mujer, A' y que tenga actitud progresista. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es esa probabilidad? De que sea mujer y tenga actitud 96 sobre progresista. 334. Eso es. 42 mujeres y que tienen actitud progresista de un total de 334 personas. ¿Ok? De la misma manera podríamos hallar algunos eventos elementales como la probabilidad de que sea un varón, la probabilidad de que sea una mujer, la probabilidad de que tenga actitud progresista o la probabilidad de que tenga actitud conservadora. Y en esos casos la primera probabilidad de que sea un varón son 145 de 334. Luego la probabilidad de que sea una mujer pues son los... perdón, ahí me quedó mal, es que... De que sea un varón son en total ¿cuántos varones? 196. Eso es 196. Entonces la probabilidad de que sea una mujer pues serán las demás personas, es decir, 138 de 334. Observen que estamos estableciéndolo como probabilidades. Probabilidad de que tenga actitud progresista son 187 de 334. ¿Sí? El total de
todas las personas que tienen actitud progresista. Y que tenga actitud conservadora, pues serán los demás, es decir, 147 de 334. Bien, entonces ahora podemos decir, si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea? De que sea digamos, de que sea un varón con actitud progresista. Con actitud, o bueno, digamos primero con actitud, la B' es la conservadora, ¿cierto? Actitud conservadora. Listo, entonces, ¿será que es esta misma? Probabilidad de A y B'. ¿Qué creen ustedes? ¿Será 51 de 334? Porque nos dicen, al seleccionar a un estudiante de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que sea un varón con actitud progresista? ¿Qué diríamos? 145 sobre 334. ¿No? 145 de 334. O sea, bueno, la primera que era actitud progresista, esta era A y bueno, esta era actitud conservadora. No, estamos haciéndolo con la actitud conservadora. Entonces con varón, actitud conservadora. Entonces me dirían que es la misma, 51 de 334. ¿Sí? Pero bueno, entonces observen que esta era que fuera ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un estudiante que sea varón y tenga actitud progresista? ¿Será que decir que sea varón y tenga actitud progresista es lo mismo que decir la probabilidad de que sea un varón con actitud? Bueno, perdón, que lo estoy confundiendo. Acá era que sea un varón con actitud y que tenga actitud conservadora. ¿Será lo mismo allá la probabilidad de que un estudiante sea varón con actitud conservadora? Yo creo que no, profe. Yo creo que sí. Listo, porque ¿esta qué es? Esta es probabilidad de que un estudiante sea varón y tenga actitud ¿qué? Actitud conservadora. Observen, que sea varón y tenga actitud conservadora. De la probabilidad de A y B', entonces ahí sí miramos. Todos los que son varones y tienen actitud conservadora son 51 de un total de 334, que era lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Ahora nos dicen, se selecciona al azar un estudiante, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un varón con actitud conservadora? Entonces observen que ya nos están diciendo que ya hay un hecho que ya se sabe, que es varón, ¿cierto? Ahora, dentro de los varones, ¿cuáles tienen actitud conservadora? Entonces vamos y miramos, de todos los varones hay 196. De esos 196, que ya es claro que son varones, ¿cuáles tienen actitud conservadora?
51, pero entonces ya es el hecho de que es un varón, ya no es sobre el total de estudiantes, sino solamente los varones. ¿Ok? Entonces acá diríamos así. En este caso es la probabilidad de que tenga actitud conservadora, dado que se trata de un varón, ya no están dando el hecho de que es un varón, ¿ok? Y entonces vamos a utilizar la siguiente expresión. Cuando es una situación condicional, decimos probabilidad de B' y A sobre la probabilidad reducida de lo que ya es un hecho. Es decir, la probabilidad de A. Y entonces ahí sí decimos, ¿cuál es la probabilidad de B' y A? B' y A. B' y A. ¿Cuál sería B' y A? Las personas que tienen actitud conservadora y son varones, ¿cierto? Entonces, 51 de 334, porque es la intersección. Entonces, A intersección B' será lo mismo que B' intersección A. Entonces, en términos probabilísticos, son 51 de 334. Y la probabilidad de que sea un varón, pues ya decíamos que es ¿qué? Es 196 de 334. Simplificamos el 334 y nos da 51 de 196. Entonces la probabilidad de encontrar a un varón con actitud conservadora, observen, al decir a un varón, ya solamente estamos considerando a los varones, esta columna, y de los 196 hay 51 con actitud conservadora. ¿Listo? ¿Sí es clara la situación? Entonces eso nos lleva a estas fórmulas. Entonces para que las tengamos presentes. Entonces cuando nos dicen probabilidad de un evento B, dado que ya ocurre un evento A, entonces damos la intersección de los dos sobre la probabilidad del evento que ya se da por hecho o que ya sucedió, que es el evento A. Y lo mismo en el caso contrario, probabilidad de A dado B. Será la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del hecho que se da ya por dado, por eso el dado que. Probabilidad de A dado B. Dado o hecho que ya ocurrió, que es el evento B o que ya se sabe. Sí, sí es claro. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Digamos que hay una manifestación. Hay una manifestación de esos estudiantes. Una manifestación, ¿cierto? Una manifestación de tipo ¿qué? Pues cuando hay manifestaciones, bueno, pueden ser de tipo progresista o de tipo ¿qué? O de tipo conservador. Por ejemplo, hay muchas manifestaciones, por ejemplo, de tipo en contra del matrimonio gay. Bueno, pero también hay a favor del matrimonio gay, ¿cierto? O en contra del aborto o a favor del aborto. Bueno, entonces hay una manifestación de tipo, digamos, de tipo, vamos con nuestra tablita a ver cuál nos queda más fácil. Bueno, digamos de tipo progresista. De tipo progresista, por ejemplo, una manifestación a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, por decir algo. Listo, entonces viene un medio y quiere entrevistar a una de esas personas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que entonces van a llamar a una de esas personas? Bueno, venga una de esas personas para que dé la manifestación, por ejemplo, el líder, de que se llame a un varón. ¿Listo?
Pero en este caso, ¿cuál es el hecho que ya hay? Si se supone que se están manifestando una manifestación de tipo progresista, pues ya es un hecho que todos serán con una actitud progresista, ¿cierto? Entonces, ¿qué será esta probabilidad que nos están pidiendo acá? ¿Será la probabilidad de qué? A ver, ¿quién me dice? Recuerden que el evento A es que sea un varón. Sí, probabilidad de que sea un varón, Dado que dado que, muy bien, porque ya hay un hecho que es evidente o que ya se sabe que todos son de tipo ¿qué? progresista. Progresistas. Ok. Sí, sí es claro. Entonces, si en la manifestación es de tipo progresista, por ejemplo, están manifestándose a favor de derechos de la comunidad LGBTI, entonces diríamos que eso es de tipo progresista. Sí, desde el punto de vista que hemos dicho es actitud política. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si viene un medio a entrevistar a estas personas por qué se están manifestando, entonces que quien vaya sea un varón? Entonces diremos, bueno, ahí sería un varón entre comillas, ¿cierto? Porque si es de estilo, está pidiendo ese tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cómo sería ahí? Sería la probabilidad de qué? De A y B sobre qué? Sobre B. Sobre el hecho que se conoce que son de tipo progresista. Listo, entonces, ¿qué diríamos? Probabilidad de A y B, ¿lo tenemos ya? Bueno, si como que no lo tenemos, entonces vamos y buscamos de que sea varón y tenga actitud progresista. ¿Cuál es esa probabilidad? 145 sobre 187. No, en ese caso sí decimos varones que tengan actitud progresista del total. Entonces será 145 de 145 de 300, ¿qué? 34, ¿no? Pero luego ya ahí no los estamos separando, profe. Ya no estamos diciendo que sean solo varones. Sí, pero inicialmente es esta probabilidad la que está arriba. Ya el resultado final, ahí sí son varones que tienen con actitud o dado que tienen actitud progresista. Profe, pero si la manifestación es de tipo progresista, eso supone que se deben excluir a los de pensamiento conservador, por ende no sería 334, porque el 334 incluye también a los de pensamiento conservador. Sí, claro, por eso en el denominador lo colocamos. Ahora solamente los que tienen actitud Listo. progresista, que son ¿cuántos? 145, míralo. Entonces ahí es donde lo colocamos. Pero ahora ya no sobre el total, sino solamente los que tienen actitud progresista. Pero ahí sí, colocamos es que, como es una probabilidad, de todas maneras colocamos 145 de 334 y ahí precisamente ocurre el hecho de excluir completamente a los demás. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Entonces, ahí sí nos quedan 100. Uy, pero permítanme, ¿si eran 145? Y actitud, uy, me quedó mal, espérate, a ver. Probabilidad de los progresistas. ¿Cuántos son progresistas? Espérame que me quedó mal. ¿Por qué me quedó mal? Porque debemos tener en cuenta todos los progresistas, ¿cierto? ¿Y cuántos son todos los progresistas? Todas las personas progresistas son 187. Ok. Entonces ahí sí, de los 187 que tienen actitud progresista, hay 145 que son, varones. Ahora vamos a encontrar el otro caso ya para terminar. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que se llame a una mujer? A una mujer, entonces ahí sí sería la probabilidad de que de A' dado B
Y en los mismos términos, pues sería la probabilidad de A' y B sobre la probabilidad de B, es decir, con actitud progresista. Ahora, que sea mujer y tenga actitud progresista, mujer y actitud progresista son 42 de todos los 334 estudiantes, y probabilidad de las personas que tienen actitud progresista son 187 de 334. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Apenas hay 42 de 187. O sea, de las 187 solamente 42 serían mujeres. O sea que las mujeres, de acuerdo a esta encuesta, eran más conservadoras, ¿sí se dan cuenta? Sí, son menos progresistas que los varones. Bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento y bajo ese contorno o en ese medio que se hizo la encuesta.